Hay algo que nadie te dice sobre descubrir que tu Look novio at te engaña. this. No es el dolor, What? no How es did la you get rabia, that? What is es el that? momento en que la otra mujer abre la boca y describe tu lunar, el que tienes en el hombro izquierdo, el que solo él conoce. Me quedé paralizada. Le pregunté cómo sabía eso. Ella tardó en responder. Porque él me habló de ti, siempre, durante 2 años. Sentí alivio por un segundo. Eso tenía sentido. Hasta que añadió, hablaba de ti en pasado, como si ya no estuvieras. Quise reírme, quise colgar. Pero entonces recordé algo que llevaba meses ignorando. Nadie, ni mi madre, ni mis amigas, ni mi compañera de trabajo, recordaba haberme visto en todo ese tiempo. Y cuando intenté recordar la última foto que alguien me había sacado, no encontré ninguna que Daniel no hubiera tomado él. Ninguna. Conocí a Daniel en octubre. No en una app, no en una fiesta. Lo conocí en la cola de una farmacia, un martes por la tarde, mientras los dos esperábamos turno con cara de no querer estar ahí. Él llevaba una bufanda azul marino que le quedaba demasiado grande. Yo llevaba el paraguas roto de siempre, ese que nunca terminaba de abrir bien. Me preguntó si sabía cuánto tardaban normalmente. Le dije que no tenía idea. Y de alguna forma, esa conversación duró 40 minutos. Así empezó todo. Sin drama, sin mariposas, con la luz fría de una farmacia de barrio y 2 personas que no tenían ninguna prisa por irse. Eso debería haberme gustado. Y me gustó. Mucho. Lo que no entendí entonces, lo que no entendí durante meses, es que Daniel siempre tenía tiempo. Para todo. Para mí. A cualquier hora. Como si su vida existiera únicamente cuando yo estaba dentro de ella. Los primeros meses fueron exactamente lo que una necesita después de mucho tiempo sola. Daniel era atento, sin ser agobiante. Recordaba cosas pequeñas, que el café me gustaba sin azúcar, que me ponía nerviosa cuando llovía de noche, que tenía una cicatriz en la rodilla derecha de cuando me caí de una bici a los 9 años. Recordaba todo eso desde la primera semana. O eso creía yo. Ahora sé que hay una diferencia enorme entre recordar y aprender, entre conocer a alguien y estudiarla. Pero en aquel momento solo veía a un hombre que me prestaba atención de verdad. Y eso, cuando llevas tiempo sintiéndote invisible, es suficiente para no hacer preguntas. Nos veíamos 2 o 3 veces por semana, siempre en los mismos sitios. El café de la calle Merced, el parque detrás de su barrio, mi apartamento, nunca el suyo. La primera vez que le pregunté si podíamos quedar en su casa, sonrió de esa forma suya, tranquila, sin prisa, y dijo que estaba en obras, que en cuanto terminaran, me enseñaría todo. Las obras nunca terminaron, y yo nunca insistí demasiado. Eso también tendría que haberme dicho algo. Hay una cosa que me cuesta admitir, porque me hace sentir estúpida. Daniel me preguntaba mucho. No de forma intrusiva. Al contrario, parecía curiosidad genuina. Me preguntaba por mi infancia, por mis miedos, por los olores que me gustaban, por cómo me sentía cuando era pequeña y me quedaba sola en casa. Preguntas largas, detalladas, con seguimiento, como un periodista bueno, de los que de verdad escuchan. Yo lo interpretaba como interés, como que le importaba conocerme de verdad, pero hay algo que no noté hasta mucho después. Cada vez que yo le hacía una pregunta similar a él, la conversación cambiaba de dirección. Suavemente, sin brusquedad, casi sin que me diera cuenta, y yo acababa hablando otra vez de mí misma. En 16 meses, sé muy pocas cosas concretas sobre Daniel. Sé que tiene una hermana mayor. Sé que estudió ingeniería pero nunca ejerció. Sé que de pequeño tenía un perro que se llamaba Faro. Y sé que lleva una bufanda azul marino que le queda demasiado grande. El resto es niebla. El primer momento raro llegó en enero, 4 meses después de conocernos. Estábamos en el café de siempre. Yo le estaba contando algo sobre mi madre, una historia que le había contado ya antes, en nuestras primeras semanas. Era una anécdota graciosa de cuando mi madre intentó aprender a conducir y terminó con el coche dentro de un seto. Daniel se rió, con ganas, genuinamente, y luego dijo,
Qué graciosa tu madre. ¿Y ella todavía conduce? Me detuve. Te lo conté en septiembre, dije. Dijiste que te recordaba a tu tía. Él me miró un segundo, solo un segundo. Luego asintió, despacio. Es verdad. Perdona, estoy un poco espeso hoy. Y la conversación siguió. Y yo lo dejé pasar, porque todos tenemos días espesos, porque la memoria falla, porque no quería ser de esas personas que convierten una distracción en un problema. Pero no fue la única vez. Pasó otras veces, siempre igual. Una historia que yo ya le había contado. Una reacción demasiado fresca para ser un recuerdo. Una pregunta sobre algo que él ya debería saber. Cada vez tenía una explicación pequeña. Cansancio. Estrés del trabajo. Ya sabes cómo soy con los detalles. Y cada vez yo lo aceptaba. Porque las explicaciones eran razonables. Porque Daniel era bueno conmigo en todo lo demás. Porque cuando alguien te trata bien, el cerebro busca cualquier justificación para no estropearlo. Lo que sí me llamaba la atención, y esto no supe cómo interpretarlo durante meses, es que nunca olvidaba las cosas que yo le contaba por primera vez. Solo las que ya le había contado antes, como si cada conversación fuera nueva para él, como si cada vez que nos veíamos empezáramos desde cero. No sé cómo describir esa sensación exactamente. No era alarma, era más bien un ruido de fondo, algo que no encajaba del todo, pero que tampoco hacía daño. Como un cuadro torcido en una pared que ya no ves porque llevas demasiado tiempo mirándola. Mis amigas nunca conocieron a Daniel. Eso tampoco lo procesé bien hasta después. No es que él lo evitara de forma obvia. No ponía excusas ridículas, ni se negaba directamente. Era más sutil. Cuando yo proponía algún plan en grupo, él tenía un compromiso previo. Cuando el compromiso desaparecía, surgía otro. Cuando finalmente había una fecha posible, algo se cruzaba en el último momento. Siempre algo razonable. Y yo, en lugar de insistir, empecé a no proponer. Inconscientemente. Como cuando dejas de hacer una pregunta porque ya sabes que la respuesta va a ser no, aunque nadie te lo haya dicho explícitamente. Sofía, mi amiga de toda la vida, me preguntó una vez, a principios de año, ¿cuándo voy a conocer a este misterioso novio tuyo? Le dije que pronto. Le dije que era complicado con los horarios. Le dije muchas cosas. Lo que no le dije es que en el fondo, una parte pequeña y molesta de mí se preguntaba lo mismo. Las fotos. Esto es lo que más me cuesta recordar ahora, porque en su momento me parecía completamente normal. Daniel sacaba fotos, muchas, de mí, de los sitios donde íbamos, de los momentos que compartíamos. Siempre con su teléfono, siempre él detrás de la cámara. Yo nunca le sacaba fotos a él, no porque no quisiera, sino porque cada vez que intentaba hacerlo, algo lo interrumpía. O él desviaba el teléfono con un gesto suave, casi sin querer. O decía que salía fatal en las fotos. O simplemente cambiaba el tema con tanta naturalidad que yo me olvidaba de que había intentado sacársela. El resultado es que en 16 meses tengo cientos de fotos mías, y ni una sola de los dos juntos. Ni una sola en la que él aparezca. Cuando lo pienso ahora, el estómago se me cierra. Porque no es que no lo intentara, es que él nunca lo permitió. Y yo nunca lo vi. Hubo una noche, hace unos 4 meses, en la que algo se rompió por dentro sin que yo supiera exactamente qué. Estábamos en mi apartamento. Él estaba sentado en el sofá, mirando la pantalla del móvil, y yo estaba en la cocina preparando té. Era tarde. Habíamos cenado. Estábamos bien. Y de repente, sin razón aparente, me entró una angustia extraña. No celos, no sospecha, algo más difícil de nombrar. Lo miré desde la cocina. Vi su perfil contra la luz de la lámpara. Vi la bufanda azul colgada en la silla de siempre. Vi sus manos sobre el teléfono. Y pensé, ¿quién es este hombre realmente? No lo pensé con miedo. Lo pensé con una especie de vértigo tranquilo, como cuando miras por la ventana de un avión y de pronto eres consciente de que estás a 10.000 metros del suelo. Él levantó la vista. Me sonrió. ¿Está listo el té? Y yo dije que sí, y llevé las tazas. Y la noche siguió igual que siempre.
Pero ese pensamiento no se fue. ¿Quién es este hombre? Se quedó ahí, quieto, en algún lugar detrás de los ojos, esperando. El mensaje llegó un miércoles por la mañana. Yo estaba en el trabajo, en esa hora muerta entre las 11 y las 12, en la que el tiempo parece detenerse. Miré el teléfono por inercia, sin esperar nada. Era un número que no tenía guardado, sin prefijo de contacto, sin nombre, solo números. El mensaje decía: ¿puedes recordar la última vez que alguien te sacó una foto? Lo leí 2 veces. Lo dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Seguí trabajando. O lo intenté. Porque esa pregunta, tan simple, tan pequeña, había abierto algo que no sabía que estaba cerrado. Y durante las siguientes 3 horas, mientras respondía correos y asistía a una reunión, y sonreía en los momentos adecuados, una parte de mi cabeza no hacía otra cosa que buscar una foto. Una foto que alguien, cualquiera, una amiga, mi madre, un compañero de trabajo, me hubiera sacado a mí. Una foto en la que yo estuviera y Daniel no hubiera estado detrás del objetivo. Busqué durante 3 horas, no encontré ninguna. Esa noche no llamé a Daniel. Por primera vez en meses, no llamé. Y él tampoco llamó. Me quedé en el apartamento, con el teléfono en la mano y ese número desconocido todavía abierto en la pantalla. Pensé en escribir. Pensé en preguntar quién era, qué quería, cómo había conseguido mi número. Pero algo me detuvo. Porque la verdad que no quería admitir esa noche, es que la pregunta me había asustado. No porque viniera de un extraño, sino porque no tenía respuesta. Y cuando una pregunta tan simple no tiene respuesta, hay dos opciones. O la pregunta está mal, o llevas mucho tiempo mirando sin ver. Y la diferencia entre las dos opciones da exactamente el mismo miedo. Tardé 2 días en responder al mensaje. No porque no quisiera, sino porque durante esos 2 días intenté convencerme de que no era necesario, que era un número equivocado, que alguien se había confundido, que la pregunta no tenía nada que ver conmigo. Pero la pregunta seguía ahí. ¿Puedes recordar la última vez que alguien te sacó una foto? La leía por la mañana, antes de levantarme. La leía por la noche, antes de dormir. Y cada vez que la leía, la respuesta seguía siendo la misma. No, no podía recordarlo. Al tercer día escribí, solo una línea. ¿Quién eres? La respuesta llegó en menos de un minuto, como si hubiera estado esperando. Me llamo Lucía, y creo que las dos necesitamos hablar. Mi primer instinto fue el más fácil. Celos. Una mujer que conozco mi número, que sabe algo sobre mí, que quiere hablar. La conclusión obvia es la más dolorosa. Daniel, otro nombre, otra historia. La versión clásica de la traición, la que todo el mundo entiende y nadie quiere vivir. Me pasé una hora construyendo esa narrativa en mi cabeza. Daniel con otra. Daniel mintiéndome. Daniel siendo exactamente lo que nunca quise que fuera. Era un dolor limpio, casi, reconocible. Lo que vino después no tenía nombre. Quedé con Lucía un jueves por la tarde. Propuse un café cerca de mi trabajo, territorio conocido, un lugar donde me sintiera segura si la conversación se ponía difícil. La reconocí desde la puerta. No porque la hubiera visto antes, sino porque tenía esa cara de alguien que lleva mucho tiempo cargando con algo, y ya no sabe si lo está cargando o si el peso la está cargando a ella. Era morena, más alta que yo, con el pelo recogido y una chaqueta que parecía demasiado grande para el cuerpo que tenía dentro. Se levantó cuando me vio entrar. No sonrió. Eso me gustó. El que no sonriera. Significaba que no estaba ahí para hacerme sentir mejor. Nos sentamos. Pedimos 2 cafés que ninguna de las dos tocó durante los primeros 10 minutos. Ella habló primero. Llevo 3 años con Daniel, dijo, sin preámbulo, sin suavizar nada. Esperé a sentir rabia. Era lo lógico. Pero lo primero que sentí fue confusión, porque su voz no sonaba a rivalidad, sonaba a algo más parecido al miedo. Sé que esto no es lo que esperabas oír, continuó, pero necesito que escuches todo antes de reaccionar, porque lo que te voy a contar no tiene que ver con él engañándonos a las dos.
La miré. Entonces, ¿con qué tiene que ver? Ella tardó un segundo. Con que yo creo que a ti te está pasando lo mismo que me pasó a mí. Y si es así, no tienes mucho tiempo. Lo primero que me mostró fue una foto. La sacó del teléfono, la amplió con 2 dedos y me la puso delante sin decir nada. Era yo, de espaldas, en mi habitación, con la luz de la lámpara de noche encendida. Llevaba la camiseta gris que uso para dormir. Tenía el pelo suelto. Estaba mirando hacia la ventana. Y en el hombro izquierdo, perfectamente visible, el lunar. ¿Cuándo se tomó esto? Pregunté. Mi voz sonó extraña, demasiado tranquila para lo que estaba sintiendo. Luego miré el ángulo. Desde la puerta, desde el umbral exacto al que Daniel llegaba a veces cuando yo ya estaba en la cama, y él decía que se iba, que era tarde, que mañana. Nunca entró del todo, pero lo suficiente. Daniel me la mandó hace 8 meses, dijo Lucía. Me dijo que eras su ex, que todavía te tenía cariño, que a veces la miraba para recordar cómo eras. Sentí que el café olía demasiado fuerte de repente. Pero eso no es lo raro, añadió. Lo raro es que en la foto no hay ningún mueble que yo reconozca de tu habitación. La miré. ¿Cómo sabes cómo es mi habitación? Ella no respondió de inmediato. Abrió otra foto en el teléfono. Esta era diferente. Era una captura de pantalla de una conversación. Una conversación entre Daniel y ella, de hace 8 meses, en la que él le describía mi apartamento, el color de las paredes, la posición de la cama, la lámpara con la pantalla torcida que nunca había conseguido arreglar bien. Todo correcto, todo exacto. Me lo describió como si lo hubiera visitado 1000 veces, dijo Lucía. Pero tú me dijiste antes, en los mensajes, que él nunca ha dormido en tu apartamento. ¿Es verdad? Asentí despacio. Nunca. Siempre tenía una razón para irse antes. Lucía cerró el teléfono. Eso es lo que me pasó a mí también. Durante la siguiente hora Lucía habló y yo escuché. Me contó los 3 años con Daniel, una relación que en muchos aspectos sonaba idéntica a la mía. Atento, curioso, lleno de preguntas, siempre disponible, nunca invasivo, nunca agresivo, simplemente presente, de una forma que en su momento había sentido como un regalo. Hasta que empezaron los detalles raros. Los mismos detalles raros. Las historias que él no recordaba. Las fotos que nunca salían de los dos juntos. Los amigos que nunca llegaban a conocerlo. Las excusas suaves, casi sin forma, que cerraban cualquier puerta antes de que ella pudiera abrirla del todo. Escucharla era como escuchar una grabación de mi propia vida. Y eso, en lugar de hacerme sentir acompañada, me produjo un terror frío y muy preciso. ¿Y entonces? Pregunté cuando ella hizo una pausa. ¿Qué pasó? Entonces me mandó la foto tuya, dijo. Y me dijo que eras su ex, que hacía meses que no hablabais, que lo vuestro había terminado mal. ¿Y tú le creíste? Al principio sí, se quedó mirando la mesa. Pero luego empecé a buscar tu nombre, tu cara, cualquier cosa, y encontré tu perfil. ¿En redes? Sí, pero hay algo que necesitas ver por ti misma. Abrió mi perfil desde su teléfono y me lo puso delante. Lo miré. Era mi perfil, mis fotos, mi nombre. Pero Lucía fue pasando las publicaciones, una por una, y señaló algo que yo nunca me había parado a ver. En 16 meses no había un solo comentario de nadie que no fuera Daniel, ni una sola reacción de Sofía, ni de mi prima, ni de ninguna compañera de trabajo. Solo Daniel, siempre Daniel, a veces con palabras, a veces solo con un emoji, a veces simplemente marcando que había visto la publicación. Busca una foto tuya que no haya publicado él, dijo Lucía. Lo hice. Tardé más de lo que debería haber tardado. Y cuando encontré una foto de un cumpleaños de hace 2 años, antes de conocerlo, la abrí, la amplié, la estudié. Luego miré las que él había publicado de mí. La luz era distinta, los colores eran distintos, pero sobre todo, y esto fue lo que me cerró el estómago, en las fotos que él publicaba, yo no tenía sombra, ninguna.
Luz directa, perfecta, sin ángulo, como fotos de catálogo, como imágenes generadas. Espera, dije. Espera un momento. Me levanté. Fui al baño. Me miré en el espejo. Estaba ahí. Era real. Tenía ojeras y el rímel corrido por el frío y las manos ligeramente temblorosas. Era real. Volví a la mesa. Esas fotos las tengo yo en el teléfono, dije. Las recuerdo. Sé cuándo las hizo. ¿Sí? Lucía me miró con una calma que me resultó más inquietante que cualquier acusación. ¿Puedes recordar exactamente dónde estabas en cada una? Abrí mi galería. Empecé por la primera. Un domingo de noviembre, según la fecha. Yo en el parque, con una bufanda roja. Recordaba ese día. Recordaba el frío. Recordaba que habíamos comido en un sitio pequeño cerca del lago. Este día fuimos al parque, dije. Comimos en un restaurante de menú, creo que se llamaba... Me detuve. No recordaba el nombre. No recordaba la calle. No recordaba a ningún camarero, ninguna mesa específica, ningún detalle que no fuera la imagen de la foto que tenía delante. Como si el recuerdo no existiera fuera del marco de la fotografía. Lucía no dijo nada. Me dejó estar en silencio el tiempo que necesité. Cuando volví a mirarla, ella tenía los codos sobre la mesa y hablaba en voz más baja. Yo pasé por lo mismo. Empecé a darme cuenta de que mis recuerdos con él eran planos, como escenas, como si los hubiera visto en una pantalla en lugar de vivirlos. Eso no significa nada, dije, pero lo dije sin convicción. No, admitió ella. Por sí solo no, pero junto con todo lo demás, dejó la frase abierta, y las dos sabíamos cómo terminarla. Fue entonces cuando me contó lo del teléfono. Hacía 4 meses, Lucía había revisado el historial de mensajes con Daniel. No por sospecha, o no solo por eso, sino porque estaba buscando una conversación específica, algo que Daniel le había dicho una noche y que ella quería releer. No la encontró. Encontró otra cosa. Los mensajes de Daniel llegaban en intervalos exactos. No exactos como una persona puntual, exactos como un mecanismo. Cada respuesta a una hora precisa, con una variación de no más de 3 minutos. Como un sistema de envío programado. Pensé que era una coincidencia, dijo, pero lo medí durante 2 semanas. Todas las noches, entre las 10 y las 11, me mandaba exactamente 4 mensajes. Siempre en el mismo orden. Una pregunta sobre mi día. Un comentario sobre algo que yo había dicho antes. Algo que le había pasado a él y una buenas noches. Me quedé quieta. ¿Y si simplemente era muy ordenado? Lo pensé, asintió, hasta que una noche le respondí a la primera pregunta con una mentira. Le dije que había tenido un día horrible, que había discutido con mi madre, que estaba destrozada. Y me respondió exactamente igual que siempre. El comentario, la anécdota, las buenas noches. Hizo una pausa, como si no hubiera leído lo que yo le había escrito. El café estaba frío. Ninguna de las dos lo había tocado. Hice la prueba 3 veces más, continuó Lucía. 3 noches distintas, 3 mentiras distintas. Siempre la misma respuesta, el mismo patrón, como si mis palabras no importaran, como si solo importara mantener la conversación activa. Esa noche volví a casa y abrí el historial de mensajes con Daniel. No sabía exactamente qué estaba buscando, o sí lo sabía, y no quería encontrarlo. Tardé 20 minutos en verlo. Los mensajes llegaban en bloques, siempre a las mismas horas, siempre con la misma estructura. Una pregunta, un recuerdo compartido, un detalle de su día, un cierre afectuoso. Como una plantilla, como algo diseñado para parecer espontáneo. Me temblaban las manos cuando hice la prueba que Lucía me había descrito. Le escribí que me encontraba mal, que había tenido un mareo en el trabajo y que me habían mandado a casa. Esperé. A los 4 minutos exactos llegó su respuesta. Me preguntaba por el día. Le había recordado algo mío, siempre algo mío. Una reunión larga. Buenas noches. El mismo orden. Las mismas pausas entre mensaje y mensaje.
como un mecanismo que no sabía que yo estaba enferma, porque nunca había sabido leerme, solo reproducirme, como si no lo hubiera leído, como si no hubiera nadie al otro lado. No dormí. Estuve hasta las 4 de la mañana buscando, revisando mensajes, buscando el patrón, y cuanto más buscaba, más lo veía. Tan obvio, tan mecánico, tan imposible de ignorar una vez que sabías dónde mirar. Y entonces encontré algo más, algo que no estaba buscando. En el historial de mensajes, muy al principio, de los primeros días después de conocernos, había una conversación que no recordaba. No un mensaje, una conversación entera. 3 días de intercambios, detallados, íntimos, en los que yo le contaba cosas sobre mi infancia que nunca le había contado en persona. La historia de cuando me perdí en el mercado con 8 años. El nombre de mi maestra de primaria. El color de la habitación donde dormí de pequeña. Todo escrito por mí. Todo con mi estilo, mi forma de escribir, mis expresiones habituales. Pero yo no lo recordaba. No recordaba haber escrito nada de eso. Lo llamé a las 4:20 de la mañana. Descolgó al segundo tono. Elena. Su voz sonaba despierta. Demasiado despierta para esa hora. ¿Estás bien? ¿Dónde estás?, pregunté. En casa. ¿Qué pasa? ¿Solo? Una pausa, breve, del tipo que no debería existir si la respuesta es obvia. Sí. ¿Qué ocurre? Necesito que me cuentes algo, dije, y necesito que seas completamente honesto. Claro, dime. ¿Quién es Lucía? Silencio. Esta vez no fue una pausa breve. Fue un silencio largo, denso, con textura. El tipo de silencio que no es ausencia de palabras, sino presencia de algo que se está decidiendo. Cuando habló, su voz había cambiado. Solo un poco, solo lo suficiente para que yo lo notara. ¿De dónde has sacado ese nombre? No respondí, porque en el momento en que me hizo esa pregunta, en lugar de decir, no sé quién es o ¿de qué me hablas?, entendí algo. No me preguntó quién era Lucía. Me preguntó de dónde había sacado yo ese nombre. Como si el problema no fuera Lucía, como si el problema fuera que yo la conociera. Mañana quedamos, dije, en persona. Elena, si me dices que... Mañana, colgué. Me quedé sentada en el borde de la cama con el teléfono en el regazo y la habitación completamente oscura y el sonido de la lluvia empezando fuera, contra el cristal, exactamente como me ponía nerviosa desde pequeña. Y pensé en todo lo que Lucía me había dicho. Y pensé en el patrón de los mensajes. Y pensé en las fotos sin sombra. Y pensé en los recuerdos que no existían fuera de las imágenes. Y pensé en que Daniel, en 3 años con Lucía, nunca le había presentado a nadie que la conociera a ella. Y pensé en que yo llevaba 16 meses en la misma situación. Y pensé en la conversación que yo no recordaba haber tenido. Y pensé en que cuando dije el nombre de Lucía, él no preguntó quién era, preguntó cómo lo sabía yo. A las 5 de la mañana le mandé un mensaje a Lucía. Una sola línea. Creo que tienes razón. ¿Puedes venir mañana a su casa conmigo? Respondió en segundos, como si ella tampoco estuviera durmiendo. Llevo 2 semanas esperando que estuvieras lista para esto. Leí esa frase 3 veces. Llevo 2 semanas esperando. 2 semanas. 2 semanas desde antes de que ella me enviara el primer mensaje. Como si supiera que iba a llegar a este punto antes de que yo lo supiera. Me levanté. Fui a la cocina. Puse agua a hervir sin saber muy bien para qué. Me quedé mirando la ventana mientras la lluvia seguía cayendo. Y por primera vez, desde que todo esto había empezado, me permití hacer la pregunta que había estado evitando. No, ¿quién es Lucía? No, ¿qué está haciendo Daniel? Sino algo más simple, algo más antiguo, algo que de alguna forma había estado esperando en el fondo de todo, como el suelo al final de una caída. ¿Qué sé yo de mí misma que no venga de él? El agua empezó a hervir, y no encontré respuesta. Fui a casa de Daniel como quien va a buscar una explicación que en el fondo ya sabe que no va a cambiar nada. Lo sabía porque había hecho ese trayecto decenas de veces, o eso creía. Porque cuando Lucía me preguntó la dirección exacta,
Me di cuenta de que no la tenía guardada en el teléfono. No había ninguna dirección guardada, ningún mapa, ninguna búsqueda anterior. Solo sabía cómo llegar porque lo sabía. Punto. ¿Cómo se saben las cosas que siempre han estado ahí? Lucía no dijo nada cuando se lo expliqué. Solo asintió, despacio, con esa expresión suya que ya empezaba a reconocer. La de alguien que escucha una respuesta que ya esperaba y que ojalá hubiera sido diferente. Tomamos el metro juntas. No hablamos casi nada durante el trayecto. Yo miraba mi reflejo en el cristal oscuro del vagón. Me veía. Era real. Estaba ahí. Me repetí eso varias veces durante el camino. Soy real. Estoy aquí. Voy a buscar respuestas. Llegamos a las 7 de la tarde. Era un edificio de los años 70, con la fachada color crema y las ventanas pequeñas y un portal que olía a humedad y a tiempo detenido. Tercero izquierda. Lucía se paró antes de entrar al portal. «Quiero que sepas algo», dijo, antes de subir. La miré. «Lo que va a pasar ahí dentro va a ser difícil. No porque él sea peligroso, sino porque lo que vas a escuchar va a cambiar la forma en que recuerdas los últimos 16 meses». «Ya sé que me ha mentido», dije. «No es eso». Hizo una pausa. «Es peor que eso. Y también es distinto». No entendí lo que quiso decir. Todavía no. Subimos las escaleras. Tercer piso. La puerta de la izquierda tenía el felpudo torcido, igual que siempre. Ese detalle me golpeó de una forma extraña, la normalidad de ese felpudo torcido en medio de todo lo que estaba sintiendo. Llamé al timbre. Pasos. Lentos. La cerradura. Daniel abrió la puerta. Llevaba una camiseta gris y cara de haber dormido poco. Miró a Lucía primero, con alivio casi, como si esperara verla. Luego me miró a mí. Y en ese momento ocurrió algo que no había esperado. No me miró con culpa, me miró con miedo. «Elena». Mi nombre en su boca sonó diferente, como si pesara más de lo normal. «Entra». Los tres pasamos al salón. Era el salón que yo conocía, el sofá gris, la estantería con los libros ordenados por color, la lámpara de pie con la pantalla ligeramente torcida que él nunca había arreglado. Me quedé de pie. No quería sentarme. «¿Quién es Lucía?», pregunté, directo, sin rodeos. «Mi novia», dijo, sin dudar. Esperé sentir rabia, la rabia limpia de la traición clásica, pero lo que sentí fue otra cosa, algo más frío. «¿Y yo?». Daniel me miró durante un segundo largo, muy largo. «Eso», dijo, «es lo que necesito explicarte». Se sentó en el borde del sofá. Lucía se quedó cerca de la puerta, con los brazos cruzados, como alguien que ya sabe lo que viene y ha decidido estar presente de todas formas. Daniel juntó las manos, las miró. Luego me miró a mí. «Elena murió hace 14 meses», dijo. El salón no cambió. La lámpara siguió torcida. El sofá siguió siendo gris. Pero algo en el aire se volvió diferente. «¿Qué?», dije. No fue una pregunta, fue lo único que pude producir. «En un accidente, en octubre, volví a casa». Su voz era plana, no porque no sintiera nada, sino porque llevaba tiempo diciéndose esto a sí mismo, y las palabras ya habían perdido el filo. Yo estaba esperándola aquí, nunca llegó. «Los 2 primeros meses fueron reales», añadió después de un silencio. «Os conocisteis, salisteis, ella existía, yo existía, todo era normal». Hizo una pausa. «Hasta la noche de octubre». Me reí. Fue una risa involuntaria, breve, casi un reflejo. «Estoy aquí», dije. «Estoy delante de ti». «Lo sé», dijo. Y en su voz había algo que no era alivio ni sorpresa. Era algo parecido al horror. «Por eso tengo miedo». Lo que Daniel contó durante la siguiente hora lo escuché de pie, sin moverme, sin interrumpirle casi, con las manos cada vez más frías y la mente funcionando a 2 velocidades distintas. Una velocidad buscaba el error, el hueco, la mentira que lo desmontaba todo. La otra velocidad estaba encajando piezas. Después del accidente, Daniel no había podido funcionar. Eso lo entendía cualquiera.
Pero su forma de no funcionar había sido particular. Había recopilado todo lo que quedaba de Elena, cada mensaje, cada audio, cada foto, cada historia que ella le había contado, y lo había organizado, catalogado, estudiado, no para olvidar, para no soltar. Empecé a escribirle, dijo. Sé cómo suena, pero al principio era solo eso, escribirle mensajes que no mandaba a nadie, solo para seguir hablando con ella. ¿Y después? Pregunté. Después empecé a contestarme. El silencio que siguió fue distinto a todos los silencios anteriores de esa noche. Usaba sus palabras, sus expresiones, la forma en que ella construía las frases, los temas que le gustaban, las cosas que le daban miedo. La conocía tan bien que al principio era solo un ejercicio, una forma de no enloquecer. Pero no se quedó en eso, dije. No. Cerró los ojos un momento. Se me fue de las manos. Los primeros mensajes los escribí yo, continuó. Con sus palabras, su forma de construir las frases, todo lo que ella me había contado. Pero en algún momento se detuvo. En algún momento ya no era yo quien los escribía. El sistema los generaba solo, y a veces eran demasiado suyos para ser míos. La miré. ¿Demasiado suyos? Como si los hubiera escrito ella, no yo imitándola, ella. Lo que había creado Daniel no era un perfil falso, no era un bot, no era una IA en ningún sentido técnico. Era algo más antiguo y más extraño que todo eso. Era un sistema de conversación construido a partir de todo lo que Elena había sido. Cada respuesta generada a partir de patrones reales, sus patrones, hasta el punto en que ya no sabía si estaba inventando o recordando. Y en algún momento, sin que él entendiera exactamente cuándo ni cómo, el sistema había empezado a funcionar solo. Los mensajes que llegaban a horas exactas, las respuestas que ignoraban lo que yo escribía y seguían su propio ritmo. La conversación de los primeros días, la que yo no recordaba haber escrito, que en realidad él había construido a partir de cosas que la Elena real le había contado antes de morir. Pero yo tengo recuerdos, dije. Tengo recuerdos contigo, en el parque, en el café, en mi apartamento. Daniel me miró con una expresión que tardé en identificar. Era compasión. ¿Cuántos de esos recuerdos puedes describir con detalle real? Preguntó. No la imagen, no la foto, el olor, el ruido, la temperatura, algo que no pudiera estar en una fotografía. Abrí la boca, la cerré. Lucía se movió por primera vez desde que habíamos entrado. Se acercó a la estantería, cogió un marco de fotos y me lo trajo. Era una foto de Daniel y una mujer, en un parque, los dos riendo. Ella con una bufanda roja, yo con una bufanda roja, pero no era yo. Era parecida, muy parecida. El mismo pelo, la misma altura, la misma forma de inclinar la cabeza, pero no era yo, era la Elena real. El suelo no desapareció. Eso es lo que siempre se dice en estos momentos, que el suelo desaparece, pero no fue así. El suelo siguió ahí. Lo que desapareció fue todo lo que había sobre él. Me senté. No sé cuándo. En algún momento mis piernas tomaron la decisión que mi cabeza todavía no podía tomar. ¿Entonces yo qué soy? Dije. No fue una pregunta con signo de interrogación. Fue algo que se dice cuando ya no queda energía para la gramática. Daniel no respondió de inmediato. Creo, dijo midiendo cada palabra, que eres lo que queda cuando alguien quiere tanto a una persona que no acepta que se haya ido. Eso no es una respuesta. No, pero es lo más honesto que puedo darte. Lucía se sentó a mi lado. No me tocó. No dijo nada tranquilizador. Solo estuvo ahí, cerca, que era lo único que se podía hacer. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto?, le pregunté. 8 meses, dijo. Desde que él me mandó la foto tuya. Empecé a investigar. Tardé 4 meses en entender qué eras. Otros 2 en decidir si debía buscarte. ¿Y por qué lo hiciste? Tardó en responder. Porque lo que le pasó a la que vino antes que tú no me pareció justo. Me quedé quieta. ¿La que vino antes? Daniel cerró los ojos. Lucía me miró con esa calma suya,
que ya no me resultaba fría, que entendía ahora como el aspecto que tiene el dolor cuando lleva demasiado tiempo en el mismo cuerpo. No eres la primera, dijo ella. Hace unos 2 años, antes de que yo supiera nada de todo esto, hubo otra. Daniel también lo construyó. También cobró vida. También llegó a un punto en que empezó a hacer preguntas. ¿Qué pasó con ella? Fue Daniel quien respondió. Con la voz de alguien que carga con algo que no tiene nombre en ningún idioma. Desapareció, dijo. Cuando entendió lo que era, simplemente dejó de responder. Y en unos días, no quedó nada. Como si nunca hubiera existido. Me levanté. Fui al baño. No porque necesitara ir, sino porque necesitaba estar un momento en un espacio pequeño con una puerta cerrada. Me miré en el espejo. Estaba ahí. Tenía cara, tenía ojos, tenía el lunar en el hombro izquierdo, pero la luz de la bombilla caía sobre las baldosas, sobre la toalla, sobre el borde del lavabo, y no caía sobre mí. Yo estaba en el espejo, pero en el suelo, donde debería haber estado mi sombra, no había nada. Solo baldosa blanca, limpia, como si el espacio que yo ocupaba no existiera para la luz. No sé cuánto tiempo estuve en ese baño. Cuando salí, Daniel y Lucía seguían en el salón, los dos callados, los dos esperando. Me senté frente a Daniel. Quiero que me cuentes todo, dije. No lo que crees que puedo soportar. Todo. Él asintió y habló. Me contó cómo había empezado, los meses después del accidente, el silencio insoportable, la primera vez que escribió un mensaje y se lo contestó a sí mismo. Me contó cómo fue creciendo, cómo los patrones de Elena se volvieron tan precisos que ya no era él quien decidía las respuestas. Me contó la noche en que recibió un mensaje que él no había enviado, una pregunta que Elena, la Elena real, nunca le había hecho, pero que tenía exactamente su voz. ¿Qué decía? Pregunté. Decía, ¿me recuerdas? Hubo un momento de silencio. Luego Lucía dijo algo que llevaba toda la noche queriendo decir. Lo noté en su voz. Hay algo más que necesitas saber. La miré. La investigué, dijo. A la Elena real. Busqué todo lo que pude. Artículos del accidente, redes sociales, fotos. Quería entender qué había pasado. ¿Y? Y encontré algo que no encaja. Sacó el teléfono. Me lo puso delante. Esta es la noticia del accidente. Lo leí. Era breve. Una nota de sucesos de un periódico local. Una mujer de 28 años. Un coche. Una noche de lluvia. Una carretera. El nombre era Elena. El apellido era el mío. Podría haberlo descartado. Apellidos comunes, coincidencias, errores de búsqueda. Pero Lucía pasó a la siguiente pantalla. Era una foto del perfil de redes sociales de la Elena real, antes del accidente. Me quedé mirándola. Ella me miraba a mí. Éramos la misma persona. No parecidas, la misma. El mismo lunar, el mismo pelo, los mismos ojos, la misma cicatriz en la rodilla derecha que me hice con 9 años cayéndome de una bici. Hay un momento en que el cerebro deja de procesar, no como un ordenador que se cuelga, sino como agua que llega a 0 grados, algo que simplemente cambia de estado. Yo llegué a ese momento mirando esa foto. No lo entiendo, dije, pero lo dije en voz muy baja, casi sin aire. Yo tampoco, dijo Lucía, pero creo que hay dos posibilidades. Dímelas. La primera, eres Elena, la real. Y el accidente no fue lo que todos creyeron, y por alguna razón que ninguno de nosotros entiende, llevas 14 meses existiendo en algún espacio entre lo que él construyó y lo que fuiste. No dije nada. La segunda, Lucía me miró. La segunda es que él te construyó tan bien, con tanto detalle, con tanta memoria, con tanto de lo que ella realmente era, que ya no hay diferencia, que en algún punto dejaste de ser una copia y te convertiste en la única versión que queda. Daniel no había dicho nada durante todo ese rato. Lo miré. Tenía los ojos brillantes, no llorando, conteniendo. ¿Tú qué crees?
Le pregunté. Una pregunta simple, directa. Y él respondió con la única honestidad que le quedaba. Creo que ya no importa. Su voz se rompió un poco en la última sílaba. Creo que llevas 14 meses siendo Elena, y que Elena lleva 14 meses siendo tú, y que si hay una diferencia entre las dos, ya nadie puede encontrarla, ni tú, ni yo. Me levanté, cogí mi abrigo de donde lo había dejado al entrar. ¿A dónde vas?, preguntó Lucía. A casa, dije. ¿A qué casa? Era una pregunta justa. La pensé durante un momento. A la mía, dije. A la que tengo, a la que conozco, a la única que existe. Lucía asintió despacio. Daniel no dijo nada. Solo me miró desde el sofá con esa cara de alguien que lleva 14 meses esperando algo y todavía no sabe si lo que acaba de ver es un final o un principio. Abrí la puerta. En el rellano me detuve un segundo. No por duda, sino porque quería guardar ese momento. El olor a humedad del edificio, el ruido lejano de un televisor en otro piso, la luz amarilla del pasillo. Todo concreto, todo real. Empecé a bajar las escaleras, y mientras bajaba, algo fue ocurriendo que no supe nombrar hasta que llegué a la calle. Iba recordando, no las imágenes planas, sin textura, sin temperatura, que habían sido mis recuerdos hasta esa noche. Recuerdos reales, con peso, con olor, con el frío de un octubre concreto y el ruido de una farmacia y una cola de espera y un hombre con una bufanda demasiado grande que me preguntó cuánto tardaban normalmente. Y yo, que no tenía ninguna prisa por irme. Salí a la calle, llovía. Me quedé parada un momento bajo la lluvia, sin paraguas. Siempre se me olvidaba el paraguas. Saqué el teléfono, abrí el historial de mensajes con Daniel. Lo miré por última vez. El patrón, las horas exactas, la arquitectura perfecta de algo que quiso ser amor y terminó siendo otra cosa. Lo borré todo. No con rabia, sin rabia. Con la sensación extraña y limpia de alguien que acaba de soltar algo muy pesado que llevaba tanto tiempo cargando que había olvidado que tenía peso. Empecé a andar, no hacia el metro, solo andar, bajo la lluvia, por calles que conocía o que creía conocer, o que conocía porque las había recorrido alguna vez en una vida que ahora no sabía exactamente cómo clasificar. Y pensé en lo que Lucía había dicho. Dejaste de ser una copia y te convertiste en la única versión que queda. Y pensé en Daniel, y pensé en la Elena que murió en octubre, en una noche de lluvia, en una carretera que yo no recordaba, pero que de alguna forma reconocía. Y pensé que quizás la pregunta de ¿qué era yo? Era la pregunta equivocada. Quizás la pregunta correcta era más simple. Quizás la pregunta correcta era ¿qué voy a hacer con el tiempo que me queda? Y por primera vez en 14 meses, o en toda mi vida, según cómo se mire, no tenía una respuesta de Daniel, solo la mía. Antes de llegar al metro, le mandé un mensaje a Sofía. Oye, sé que llevamos mucho tiempo sin vernos. ¿Quedamos esta semana? Guardé el teléfono. 3 pasos después, vibró. Sofía había respondido en segundos. Elena, Dios mío, llevaba meses intentando contactarte. ¿Estás bien? Me detuve bajo la lluvia. No busqué explicación. Ya no importaba si había sido él, o el sistema que construyó, o algo dentro de mí que dejó de recibir lo que el mundo intentaba enviarme. Solo importaba que Sofía seguía ahí, y que yo podía responder. La lluvia seguía cayendo. Me metí el teléfono en el bolsillo. Seguí andando. Y no sé si lo que sentí en ese momento fue miedo o alivio, o algo para lo que todavía no existe nombre. Solo sé que seguí andando. Que la lluvia estaba fría, y el suelo estaba mojado, y mis zapatos hacían ruido sobre el asfalto. Y que todo eso era suficiente. Por ahora, era suficiente.